Yo no estoy diciendo apoyando a Macri, estoy contando una realidad. La gente tiene miedo porque el gobierno que viene defaulteó ya antes y acordate que cuando Cristina ganó con el 54% de los votos, se le fueron el 50% de los depósitos. Facundo. ¿A quién le tiene desconfianza, Diego? Hay que ver de quién estamos hablando cuando decimos la gente, ¿no? Los argentinos, los argentinos con capacidad de ahorro en dólares son una porción de la sociedad. Y bueno, obviamente algunos, A ver, algunos pensarán... Te lo achico. Beldi utilizó una frase que me pareció interesante. Los más temerosos son los primeros que fueron a sacar. Que para mí ese es el punto. Pero son los grandes capitales, por eso digo... A ver, cuando vos decís, estamos hablando de los más temerosos. El pánico no es racional. Con lo cual, si nosotros lo ponemos que todos los que toman decisiones son actores racionales, no es lo que ocurre nunca, ni en la política ni en la economía. Por lo tanto, es una mezcla de desconfianzas que tiene que ver con la situación política, con el devenir de la situación política, una situación política no resuelta, porque hoy tenemos un presidente virtual que ni siquiera es presidente electo y un presidente saliente que todavía no llegó a ser presidente saliente. Por lo tanto, es una combinación de factores en los cuales, obviamente, el pasado pesa, el presente pesa mucho, la incapacidad de resolver y de estabilizar la economía de este gobierno también pesa, y el pánico junta todas esas cosas más los temores y las vivencias que todos los argentinos hemos tenido para tomar esas decisiones. Facundo, el tema más que nada, Facundo, ¿sabes qué es? Eso simplemente, nada más, a propósito de lo que decía, acá hay dos cuestiones. Una cosa es el mercado y otra cosa es la gente. Si bien todos son gente, obviamente, pero la gente tiene miedo a esta situación económica planteada después de las pasos por inacción del gobierno, por el efecto Alberto, lo que ustedes quieren. Ahora, los mercados sí le tienen miedo al kirchnerismo. Esto lo han dejado reflejado y a cada uno que uno le pregunta dice, sí, hay una incertidumbre justamente de cómo van a reaccionar si son gobierno y por eso. Ahora, la gente que salió a resguardarse es por una situación económica no resuelta por el gobierno actual. Hay que ver cuáles son los datos con los que va a terminar Macri, ¿no? Su gobierno. Ayer las consultoras del mercado dijeron 55% de inflación, recesión que sigue hasta el 2020, no se termina este año. Yo quiero saber cuál va a ser el último número de desempleo que va a dejar Macri. Ya pasó los 2 dígitos. La pobreza, me parece que hay un sector de la sociedad, y eso explica el voto, porque digamos, en los medios de comunicación en general, y yo creo el círculo rojo, podemos hacernos cargo todos, se vivía una burbuja, ¿no? Hasta el 11 de agosto. Fíjate qué interesante. El golpe del 11 de agosto lo que demuestra es que... Estamos en una situación de... Perdón, digo... Luis, de a uno. Digo, termina Diego y voy a vos. Hasta el 11 de agosto se vivía, me parece a mí, una burbuja en los medios de comunicación en general, obviamente en el primer piso de la Casa Rosada, y en grandes círculos de poder. A partir de ahí se acelera toda esta dinámica, pero digo, cuando hablamos de la gente... Me parece que desempleo, pobreza, lo que está mencionando no solo los movimientos sociales ahora, sino la Iglesia. Digo, la Iglesia que está pidiendo una emergencia alimentaria. Hay una situación por fuera de esto que tiene que ver con los argentinos que tienen capacidad de ahorro, que es muy límite en algunos sectores. A ver, Luis. Mira, estamos en una situación de tormenta perfecta. Y se combina contexto, mala praxis del gobierno y expectativas a futuro negativas, como dijo Luis Beldi. Ahora, es cierto que cuando salió la candidatura de Alberto Fernández, los mercados no reaccionaron negativamente. ¿No es cierto? Digo, es su punto porque se está diciendo del miedo al kirchnerismo, que es cierto, pero fíjate que hubo un indicador previo, que finalmente sobre eso se basó toda la recuperación después de Alberto Fernández, y que el kirchnerismo se transformara en peronismo y se aglutinara y ganara como ganaran las PASO. ¿No? Me parece que ese fue un punto inicial. A ver, marcás algo interesante. ¿Entendés? Digo, hay algo que no coincide con el análisis, que yo prima facie lo coincidía como Luis. Nadie creía que ganaba... que decían que ganaban por 4 puntos. Entonces ahí parate ahí. Entonces la desconfianza... Es un contexto más Luis, complejo. ¿La desconfianza la genera la diferencia, el resultado impactante? ¿Vos crees que...? Porque lo que dice Tonelli en los mercados, porque estamos mezclando gente y mercado. A mí me preguntaste por el mercado y por la economía. Claro. Yo te contesté sobre ese punto exacto. Para la gente, por ejemplo, para el asalariado, para el que no tiene ahorro, seguramente... vivirá como una fiesta el triunfo de Fernández. En la economía, en los mercados, se vive contentos los tipos que vienen a comprar las empresas baratas, contentos los que vienen a comprar los bonos basura argentinos, que, por ejemplo, ¿sabes cuánto rinde el Bonar 2020? Tiene un cupón del 8%. O sea que si ese bono valiera lo que tuviera normalmente, te pagaría 8% de interés. Hoy te paga 191% ese bono. ¿Qué quiere decir? Está defaulteado ya, le falta que le digan estás muerto. Fíjate qué interesante, Facundo, lo que dijo hace instantes Paolo Roca. Ahí en el mismo lugar
donde habló Mauricio Macri. Si hay un representante del establishment, es Pablo Roca. Hay que reconstruir la confianza, pero el país no va a dar marcha atrás. Ya descuentan que Macri no va a estar. La pelea ahora es si el perfil del próximo gobierno es el de Alberto Fernández o el de Cristina Fernández de Kirchner. Cuando el empresariado dice no volver atrás, ya se está metiendo en una interna y está llevando inexorablemente a Alberto a una interna donde deja marginado parte del kirchnerismo. A ver. Es la gran incógnita. A ver, Plaini. Y te voy a responder con dos frases populares. Y dale con pernía. Y la otra vez sopa. Pero el pero presidente escúchese, va a ser Alberto Fernández. Ya lo fue a visitar Galperín. Ya se reunió con Mañeto. A ver, esos mercados que tanto hablan ustedes y los empresarios, ya se reunieron con él. Y el presidente va a ser Alberto Fernández. Que se haga cargo Macri del desastre que dejó el país Omar. y quienes lo acompañaron. Basta de seguir Omar. metiendo miedo en la sociedad. ¿Sabés qué pasa? La pobreza, vayan a verla ahí abajo. Omar, es una duda. Vayan a verla Cuando abajo. uno ¿No? escucha, ¿Qué por duda? ejemplo, a Grabois, cuando dijo lo que dijo, y escucha a Felipe Solá, lo que piensa de lo que dijo Grabois. ¿Pero a quién eligieron? Bueno, ¿A no, quién pero elige es la un ciudadanía? paraguas muy amplio. Mira, donde en no el es lo mismo peronismo, yo te voy a decir una cosa. En el peronismo, yo te voy a dar un dato solo. En el peronismo, el que conduce es el que determina. Entonces guíate por el que conduce y escuchá lo que dice A ver, Alberto Omar, Fernández. esto dijo Alberto Fernández en las últimas horas a través de ese tuit que irrumpió ayer cerca de las 22:30. Dijo, la bolsa porteña no encuentra piso. El modelo económico de Macri generó recesión, pobreza y destrucción del valor en nuestras empresas más emblemáticas. Cita el caso de YPF. YPF está en los valores más bajos de su historia. Y hay una más, dame una más, a ver. Vamos a estabilizar la economía, vamos a salir de la recesión, poniendo nuevamente todo el potencial que tenemos en valor para el bienestar justamente de los argentinos. Una primera interpretación es que dijo esto Alberto porque hoy se va a juntar con los empresarios, debe estar reuniéndose con los empresarios españoles que tienen intereses en la Argentina. Entonces, antes de terminar el día, meto este tuit, les mando un mensaje. También uno podría analizar que mandó este mensaje para los que están ahora ahí en el Sheraton aplaudiendo a la Cunza y a Macri en esto que ustedes, no yo, ustedes han catalogado como una suerte de fiesta de despedida. O de velorio despedida, por decirlo velorio despedida es medio redundante. Pastor, mirá que los mismos que estaban ahí estuvieron en el Malva hace poquito. Y estuvo Alberto Fernández ahí, ¿eh? Muchos de ellos estuvieron en el Malva, te digo. Lo fueron a escuchar. Santiago? No, bueno, a ver, es que Alberto Fernández representa un nivel de racionalidad que no se puede discutir. Es decir, Alberto Fernández fue el jefe de gabinete cuando la economía argentina marchaba viento en popa. Podemos empezar a discutir ahora que dónde estaba la soja, que esto, que el otro. Bueno, en definitiva, cuando uno comete determinado nivel de errores en política puede malograr cualquier contexto internacional y eso aquella vez no pasó. Y creo que Alberto Fernández en ese sentido no se puede discutir que representa una racionalidad. La verdad lo conozco hace 30 Alberto años. Fernández se fue, ya no había más superávit gemelos, ¿eh? Ya Bueno, no había más. está bien, pero de todas Digamos, maneras... digo, si no, hablamos de un país que tampoco existía. Está bien. Cuando Alberto se va, ya no existía. Y de hecho, cuando Alberto se va, a los pocos meses, manotean las FJP para controlar el déficit que tenía el gobierno. Pero convengamos claros, convengamos que es un hombre que sabe lo que es la cuestión pública. Claramente. Que no sabía Macri. Claramente. Macri es un empresario que es devenido después en presidente por esa circunstancia que tiene Argentina y acá está el Tampoco resultado. construyamos un país que no existía. Está bien, pero bueno, a ver, si vamos a hablar de locuras, cuando la soja estaba al máximo valor, hubiera sido más interesante decir vamos a expropiar todas las barbaridades de todas las parcelas, no lo hicieron. Es decir, la verdad yo no creo que Alberto Fernández represente irracionalidad. Además, me consta, porque lo conozco hace 30 años, he sido compañero de él muchas veces, no es un loco que piense en revoluciones traídas de los pelos que están fuera de ¿Pero época. usted cree que los empresarios todavía tienen dudas? ¿Esto que planteaba Carlos sobre quién va a gobernar? A ver, los empresarios pueden tener las dudas que quieran, pero no sé para qué vamos a ir tan lejos. Recién que hablábamos de pánicos y de mercados, cuando en realidad parte del pánico de toda la situación que estamos viviendo, y que de hecho me parece que es en cierta medida lo que nos preocupa en el programa, tiene que ver con el propio pánico del gobierno. Por ejemplo, cuando la semana pasada defaultean la deuda en pesos, que digo, por ejemplo, la información que tengo, tomando la frase de mi amigo Jorge Asís, probablemente mala, es que había un fondo internacional importantísimo que estaba cobrando un equivalente a más de $1.000 millones ese día con el vencimiento de deuda en pesos y que ya les había avisado, nos llevamos toda la plata. Todo eso basado en esta información probablemente mala, como digo,
y no porque defaultearon la deuda en pesos, no lo pagaron. Justamente ¿Cree que lo hicieron para que eso no suceda? Claro, por eso digo, si esta información posiblemente mala es correcta, esto lo que significa entonces es, primero, un gran actor que fue siempre apoyo del gobierno, que son los mercados, en realidad les soltaban la mano y se iban con más de cerca de 2.000 millones de dólares cambiados de pesos a dólares. Imagínate la corrida ese día, lo que hubiera sido la cotización del dólar. En ese sentido, uno estaría explicando por qué una medida el gobierno toma, que aparentemente es un error técnico, porque si no es un error técnico, haber defaulteado la deuda en pesos y haber metido las pymes adentro, rompiéndoles el capital de trabajo y la cadena de pagos. Entonces, a ver, la incertidumbre es algo natural, porque vos fijate que en realidad la movida que hace Cristina Fernández de Kirchner nombrando a Alberto Fernández es precisamente para hacer borrón y cuenta nueva respecto a toda la imagen del kirchnerismo que había dejado en esto de la radicalización del populismo. En esto tenemos que ser honestos y sinceros, ¿no? Digo, Alberto Fernández había renunciado precisamente cuando comienza la radicalización del populismo, y esto es o aprendizaje... Pero estás destacando el movimiento político de Cristina. No, fue una jugada brillante Bueno, de pero la aparte, historia argentina, Luis, me parece, ¿no? Él mismo Fíjate dice, cómo descolocó a todo el mundo. Alberto Fernández dice, la autocrítica de Cristina es haberme nombrado. Claro, ese es el Pero él lo dice Alberto. ¿Fue una jugada maestra, Diego? Y visto los resultados, sí, en su momento se minimizó, ¿no? También se dijo que no iba a sumar nada a Alberto Fernández. El primero fue Durán Barba, que dijo que es un pésimo candidato, y me parece que el gobierno lo minimizó. Después se subestimó eso y se subestimó la idea que ahora manda, que es se unió el peronismo, ¿no? Claro, la idea de que se sumó Sergio Massa, de los gobernadores, de todos los sectores, incluso el sindicalismo, que se había enfrentado con la última Cristina, ¿no? Todo eso se amalgamó, lo unió Macri. Todo eso en contra del oficialismo. ¿La INI fue una jugada maestra? Además de una jugada maestra, creo que la subestimación, y se tienen que hacer cargo todo lo que lo dijeron, y háganse en cargo. ¿A quién le dijo? Subestimaron a muchos, a los todólogos y a los opinólogos. ¿A los? A los todólogos y los opinólogos que andan por todos los medios, que siempre subestimaron a Cristina. Yo recuerdo un expresidente que se va con 300, 400 mil personas, digamos, ¿y qué decían? Está terminada la vida política de Cristina Fernández de Kirchner. El kirchnerismo no existe más. Acá estamos. Acá estamos de nuevo el peronismo en el gobierno, en una coalición de 19 partidos políticos, con el eje en el peronismo, en Unidad Ciudadana y en el Frente Renovador. Todos subestimaron en definitiva, ¿sabe a quién? Al pueblo. Facundo. Al hombre de abajo, a ese que hoy la está pasando mal, a ese pibe que hoy para tener un plato de comida caliente tiene que ir a un comedor popular, que es lo que está dejando este gobierno. Más pobreza, más indigencia, endeudamiento, pérdida de poder adquisitivo, inflación. Los quiero ver ahora con la inflación. ¿De cuánto va a ser en agosto y en septiembre la inflación? Y en octubre. Luis, Pero bueno, si dice, perdóname Facundo, Bueno, hablemos de estas cosas. Para entender, Omar, si usted dice que Cristina está más viva que nunca, que es verdad. Por supuesto. Ganó la elección. Bueno, y si piensa tan distinto a Alberto en muchas cosas, porque Alberto lo dice, es lógico que haya una incógnita respecto a cómo va a ser el gobierno de Alberto y Cristina. Si la siguieras más periodísticamente, hubieras observado lo que dijo en La Plata el sábado pasado en la Facultad de Periodismo. Espera, hacemos un punto ahí, Carlos, hacemos un punto ahí. Síganme porque hagamos el ejercicio de pensar, ya que estamos hablando del pueblo, en la gente que está al otro lado. ¿Sí? Que se engancha con el programa, que se engancha, en verdad, no con el programa, con ustedes, con cada uno de ustedes que aportan muchísimo en este mediodía. Siempre digo lo mismo, se está partiendo la mitad del día, falta un montón, no para octubre, para que termine el día, falta un montón. No para octubre, ni hablo de diciembre. Entonces, tratemos ahí, a ver, digamos, de concentrarnos en poder ir aportando algunos datos. Plaini habla de un círculo rojo o habló de opinólogos, de todólogos, subestimando al pueblo. Peldi, ¿vos crees que se subestimó un poco a la gente? No. A la gente que terminó votando al Frente de Todos, ¿no? Me refiero a eso. Los que se hayan equivocado los encuestadores y que por menos no tiene que ver con la gente. Yo lo que comprendo es lo que dice el Círculo Rojo, porque él no paga sueldos. El Círculo Rojo paga sueldos, entonces tiene que estar seguro y tiene sus dudas, porque tiene que pagar sueldos, sabe que el gobierno que viene tiene que pedir 33.500 millones de dólares prestados el año que viene, que va a tener una inflación altísima, que no va a tener la soja a $600, sino a 300, que va a tener un mundo complicado por la guerra china con Estados Unidos. Es decir,
Él festeja con champán, pero lo que heredaron no es para festejar. No tomo champán. Fue una metáfora, fue una metáfora. No me gusta y no tomo, no. Yo tampoco como sopa. No me haga metáfora, no me haga metáfora. Hablaron... Si quiere hacemos un montón de metáforas, yo puedo hacer metáfora también. Yo le hago metáfora también. Hacemos de la sopa al champán que nos cae mal. Le hago una de Séneca si quieren. No hay vientos propicios para quien no sabe dónde va. Y este gobierno está desorientado. Omar, usted habló, espéreme, usted habló de subestimar al pueblo. Por supuesto que lo han ayer Rogelio Frigerio en Animales Sueltos, autocrítica. Subestimamos los problemas, subestimamos la capacidad de nuestros equipos y nosotros perdimos las PASO por la economía. Subestimamos los problemas, plantea justamente... Se lo dice un funcionario, no lo digo yo. Por eso. Se lo dice un funcionario que anoche también estaba bastante deteriorado. La víctima del macrismo ortodoxo, porque a Rogelio Frigerio, Marcos Peña, Durán Barba y María Eugenia Vidal también, no le dejó nombrar ni un diputado nacional. O sea, él lo escondieron hasta el 11 de agosto. Y ahora que las papas queman, lo hacen poner la cara. ¿Se subestimó a la gente, Diego? Y me parece que sí, obviamente hay una discusión adentro del gobierno, que creo eso sí se ha contado mucho, porque el gobierno vive en crisis desde abril del 2018 y hubo una ala crítica. Horacio Rodríguez Larreta, Vidal, Frigerio, Monzó, bueno, obviamente... Vidal y Larreta son accionistas porque tienen territorio propio. El resto fueron muy marginados dentro del PRO y la idea de que la gente no vota con el bolsillo, ese eslogan que para mí partió del primer piso de la Casa Rosada, bueno, fue impregnando a todos los analistas. Y me parece que sí, en un momento si vos vivís en una situación límite, terminás votando con el bolsillo. Perdón, una sola idea. Esto nada más, digo. La idea de que en esta elección se votaba sobre autoritarismo y democracia con índices caos, claro, pero esa era la opción, ¿no? Con índices altos de desempleo, de pobreza, con la inflación en el 55%, con todo lo que se vivió de 17 meses de recesión, la propuesta del gobierno era que los ciudadanos opten entre autoritarismo y democracia. Para mí era delirante y se demostró. A ver, Claudio, ayúdame entre la sopa y el champán. Entre la sopa y el champán. Mira, a mí me parece que hay una cosa que, que es bastante concreta. Que sí, entre las dos cosas, la verdad... Nos quedamos con champán, no importa. Que lo pueda comprar un Fernet. Pero al margen de esto, a mí me parece que hay una cosa que le escuché decir a un analista y que me parece que resume bastante bien. El problema más grande del gobierno, que sí subestimó los problemas, subestimó lo que le pasaba a la gente, subestimó a la política, subestimó a hacer política, pero lo peor de todo para mí de este gobierno es que terminó haciendo solo antikirchnerismo. Entonces, ni resolvió problemas, ni generó un horizonte y una expectativa, y no tenía más para ofrecer que ser la contracara de algo que demonizó. Pero mirá lo que le pide el gobierno del kirchnerismo ahora, que recién lo dijo Macri hace algunos minutos, dijo... hay que buscar señales políticas para parar la incertidumbre, buscar consensos. Si no nos ponemos de acuerdo con la oposición... ¿Cuál es el problema que tiene hoy? ¿Cuál es el problema para eso? A ver. Y ese me parece que es el punto. No tiene ningún actor que sea un interlocutor confiable que tenga peso en la toma de decisiones de este gobierno para poder articular un diálogo. A ver, repetilo, claro. No tiene ningún actor que resulte un interlocutor confiable para articular un consenso con la oposición. Pero allá recién Carlos dijo que los Frigerio, los Monzó... ¿Y cuál es el lugar? ¿Y cuál es el lugar? Pinedo... Son bomberos. Monzó está hablando más con Alberto. Bomberos después del incendio. Facundo, Emilio Monzó está hablando... La gente de Emilio Monzó, yo no hablé con Emilio, pero hablé con diputados provinciales que creían que iban a renovar y los dejaron afuera en la última elección. Y hoy están hablando más con la gente de Alberto que con la gente de Entre otros, para ponerlo a Alberto Acef en la tener un cargo. Nada más ni nada menos. Claudio. El gobierno subestimó los problemas, subestimó a la gente y sobreestimó al Círculo Rojo. El Círculo Rojo que el gobierno pretendía llegara con la lluvia de inversiones que nunca llegó, porque al Círculo Rojo, a las empresas, desde las más grandes a las más chiquitas, nunca les fue tan mal desde hace años y años en la Argentina como con este gobierno. Y dicho esto, ¿por qué? Porque, por ejemplo, la agencia Moody's, mientras nosotros hablamos, agencia internacional, acaba de degradar la nota, de bajarle la nota a las principales empresas de la Argentina por la crisis, por la devaluación, por el cepo, porque no saben justamente, no solamente cómo van a pagar sueldo, no saben de dónde van a sacar plata para pagar la deuda. Eso es grave lo que acaba de ocurrir. No, pero se bajaron porque tienen que pedir autorización para hacerse de los dólares. Bueno, está bien. Y habla de la crisis de las empresas, y habla de la pobreza, no solamente de la población, sino de las mismas empresas. Por ahora ejemplo, el Círculo Rojo, hoy que se enfrentó a Macri,
lo ve con, digamos, con los ojos de quien lo llevó a una crisis más profunda de la que tenían. Por eso yo dudo de que tengan miedo de lo que vengan, porque el miedo es sobre lo que están viviendo. Le voy a dar a Plaini. Si no nos ponemos de acuerdo con la oposición, dice Frigerio. ¿Usted es kirchnerista, Plaini? Soy peronista. Peronista. Y el kirchnerismo está dentro del peronismo, obviamente. ¿Están claro, en estos momentos desde el peronismo, el kirchnerismo, de la oposición para ayudar al gobierno? A ver. ¿Están dispuestos? Esa frase, a mí me gusta porque estos funcionarios subconscientes los traiciona siempre en algún momento. Es interesantísimo esto. ¿Sabe qué significa eso? Si nos ponemos de acuerdo con la oposición, los problemas no se van a poder resolver si no se ponen de acuerdo. Eso es. ¿Sabe qué es la jerga popular? Aquello que estamos en el kiosco diario y que lo escuchamos en la esquina. Sí. Te quiero arrastrar en mi caída. Eso es. ¿Por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué no escucharon antes a esos que ahora usted dice que parece que se quieren reciclar? Porque en este país los recicladores están muy de moda siempre. Te quiero arrastrar en mi caída. Exactamente. Es la metáfora del jugador de fútbol que ya tiene roja y se quiere llevar. Entonces se quiere llevar al otro provocándolo. Esto es lo que está haciendo el gobierno. Y en eso no va a entrar ni tiene que entrar el candidato de la oposición. A Frigerio en Animales Sueltos fue bastante conciliador. No sé si buscó una provocación. ¿Usted cree que esta frase es provocadora? Perdón, no, lo estás traicionando subconsciente. Mirá, me quiero llevar en la caída a los otros. Che, pongámonos de acuerdo, a ver. Ahora, Frigerio fue el ministro que hablaba con todos los gobernadores. Sí. Este mismo funcionario y todos los otros, ¿qué decían? ¿Cuáles eran los males de la Argentina los últimos 70 años? ¿A quién llevan de vicepresidente? ¿A un hombre que salió de dónde? Porque cuando decían eso, subliminalmente decían, sí, el problema es desde que nació el peronismo en la Argentina. Lo dijeron todo el tiempo. Entonces, se tiene que hacer cargo porque, y ahora voy a la pregunta, la gobernabilidad es una responsabilidad del Ejecutivo Nacional y del presidente. Nosotros, los que estamos en la oposición, sindicalismo, movimientos sociales, partidos políticos, tenemos la responsabilidad de la institucionalidad. Y fuimos muy responsables. El movimiento obrero, los movimientos sociales, los partidos opositores, fuimos muy responsables. Porque permanentemente están asusando de muchos medios, bueno, mirá que nunca un gobierno peronista no ha terminado, siguen con esa cosa de a ver cómo provoco y cómo te arrastro. Claramente, el presidente se tiene que hacer cargo. Claro, cuando lo vemos hoy, me hace acordar, no hace mucho tiempo, a la imagen de la Rúa. Ya entre uno y otro no sé cuál es la diferencia. Porque usted dice arrastrar al presidente a la caída. Si Macri cae antes de la elección, también es un problema para Alberto. Nosotros queremos que termine el 10 de diciembre como corresponde, pero no es una responsabilidad nuestra. Lo acaba de comparar con De la Rúa, y De la Rúa no. ¿Y ustedes creen que es muy diferente este gobierno a aquel? Sinceramente, a este lo protegieron durante... A este gobierno lo protegieron durante casi 4 años, un sector importante de la justicia. El sector financiero y los medios concentrados de comunicación que nos hacían aparecer a la gobernadora, yo soy bonaerense de pura cepa, nos hacían aparecer a la gobernadora como una extraordinaria mamá, una señora angelical, una gobernadora que era la mejor política que había surgido en los últimos 50 años. Un desastre la provincia. No, déjame terminar. Un desastre la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es la provincia que dejó el peronismo después de 30 años? A ver. Un desastre la provincia. ¿Cuál es la provincia que dejó el peronismo después de 30 años? Quizá no sea tan buena, pero lo que hizo esta gobernadora es nada. ¿Sabés que cuando yo vivo en La Plata, 100.000 vecinos, tuvimos 5 días de cortes de luz porque las empresas de distribución de energía, son de Rogelio Pagano. Son de Rogelio Pagano. Déjame terminar, si me interrumpís. Son las empresas de Rogelio Pagano. ¿Sabés dónde estaba la gobernadora? Esto pasaba a 30 cuadras donde está el despacho de la gobernadora. ¿Sabés dónde estaba la gobernadora? En San Andrés de Giles. Mientras 100.000 vecinos estábamos sin luz, porque no le hicieron invertir, y estuvo muy mal también eso. Por favor, Blair. Yo no estoy justificando, no me justifique con lo que pasó, yo te digo lo que hizo este gobierno, y lo que hizo este gobierno lo lleva a esta destrucción. Ahora, Plaini, a la destrucción del tejido social, que es lo más grave que está pasando el país. Ustedes también están, dicen, no asusamos a nada, pero trajo a De la Rúa a colación en estos momentos, y a De la Rúa lo trajeron a colación, entre otros, en el comienzo del gobierno de Macri, cuando aparecía el helicóptero en la Plaza de Mayo en los actos sindicales, de la oposición y demás. Una Cristina Fernández que también se fue sin entregarle la banda. Decime cuándo nosotros en estos 4 años tuvimos alguna actitud desestabilizadora. Nombrame un momento. Desestabilizadora, si se desde el comienzo. Nombrame un momento. Desde el comienzo. Por favor. ¿Cómo no? Hemos sido muy institucionalistas. No es verdad eso que decís. Descansar a Omar un poco. A ver, parece que Macri tuvo mucho más respaldo que De la Rúa en todos los planos, ¿no? Totalmente. Internacional. Por supuesto, ¿no? El préstamo del fondo que ahora está en duda, el último desembolso, pero me parece que no llega. Tuvo convertibilidad. Me esperan algún punto, me tienen paciencia que está Mercedes Marcó del Pont en el móvil de A24, vamos a conversar unos minutitos con ella, ya se está preparando, ya la vemos.
Fue presidenta del Banco Central, entre otras cosas, del Banco Nación también y en el Central, de 2010 a 2013, si no me fallan las fechas y los años. Mercedes, Facundo Pastor en A24, buen mediodía, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien. Bueno, buen mediodía, buenas tardes. Bien, no me han fallado los años, ¿no? ¿2010, 2013? 2010, sí, desde febrero del 2010 hasta noviembre del 2013, efectivamente. Le pregunto lo mismo que le preguntaba a Noli ayer. Cuando era presidenta del Banco Central, ¿dormía? Sí, dormía. La verdad que se dormía poco, con mucho nervio, sobre todo en las etapas más álgidas, pero había capacidad de abordar los problemas, aunque eran serios, y sobre todo las tensiones cambiarias, porque había toda una política de regulación, había habido una política de desendeudamiento muy fuerte que le generó a la política económica grados de libertad que permitieron capear las situaciones más difíciles. Esos grados de libertad entiendo que son los que se erosionaron fuertemente durante estos casi 4 años, a partir de decisiones estratégicas que asumió este gobierno, por ejemplo, de regular plenamente el mercado de cambios. Hoy, y muy tardíamente, y después de un sufrimiento inútil e evitable que se le ha sometido a la sociedad argentina, cuya contracara es este endeudamiento brutal, el gobierno ha optado por regular parcialmente lo que ellos mismos habían desregulado, claro, y que nos llevaron a estas crisis devaluatorias y de endeudamiento, ¿no? Mercedes cree que se desreguló muy rápido y todo de una, debieran haber sido más gradualistas, y cree que esto lo hicieron para sostener, no quiero usar la palabra de relato, ¿no?, pero para sostener su posición dogmática o ideológica. Sí, lo hicieron un enorme dogmatismo. Creo que hay una combinación obviamente, de una concepción ideológica, de esta idea muy neoliberal del libre mercado, de liberar todo y que ahí sí eso se resuelven los problemas. Poca memoria histórica acerca de lo que habían sido experiencias similares, tanto en la dictadura como en los 90, de programas de desregulación plena, de apertura de cuenta capital, de apertura comercial. Una pésima lectura del contexto internacional. Yo creo que esa mala lectura lo condujo a esta precipitación de la crisis que tan rápidamente este modelo se agotara, que fue, si recordamos, en abril del año pasado, cuando se saturó la posibilidad de colocar deuda en los mercados internacionales, la fuga se aceleró y tuvieron que salir corriendo al Fondo Monetario Internacional. En ese sentido, el Fondo Monetario Internacional es un corresponsable absoluto de este desenlace crítico, y cuando yo digo que tardíamente se volvieron a regular, por ejemplo, el mercado de cambios, es porque ya gran parte del daño está hecho y estamos en una situación muy frágil, muy delicada, y que va a dejar muy marcada la cancha también para el próximo gobierno. Claro. Sin ir más lejos, para ver, les pongo un ejemplo. Sí. Al día siguiente de las elecciones PASO, estas medidas tendrían que haber sido aplicadas. La obligación de que los exportadores liquidaran, garantizar que estuviera abastecido el mercado de cambios, regular la fuga. ¿Y qué hicieron? No hicieron eso, dejaron que se devaluara de nuevo nuestra moneda, con los impactos que esto ya está teniendo en materia de inflación, de precio de los alimentos, de aumento de la pobreza. Y como todo era un lío, optaron por una pésima decisión también de política económica, que fue definir un default selectivo, es decir, la deuda en pesos que vencía, la patearon, la reprogramaron, solamente por una tosudez de no colocar, y un dogmatismo de no colocar el control de cambio, porque hubiera sido evitable. Si hubieran puesto el control de cambio, no tendrían que haber hecho este default selectivo que generó más problemas de los que resolvió. Claro. ¿No? Mercedes, acá discutíamos con prestigiosos colegas, amigos, analistas políticos, económicos. ¿El resultado electoral es el que precipitó la crisis financiera o no? No, bueno, No. Por eso está bueno tener un poquito más de memoria no tan lejana y recordar que en abril del año pasado, 6 meses después que este gobierno había ganado las elecciones de medio término, empezó el principio del fin, y el mercado internacional ahí le empezó a bajar el pulgar a la Argentina, cuando ya se habían colocado 9.000 millones de dólares en enero del año pasado, cuando esos dólares se fugaron muy rápidamente, caían las reservas, y entonces ahí empezó una fuga de los capitales, primero de los capitales del resto del mundo, los capitales extranjeros, lo que se llaman capitales especulativos de corto plazo, pero inmediatamente una brutal fuga de capitales de los propios argentinos. Entonces ahí fue que en junio tuvieron que decir, bueno,
bueno, ¿de dónde sacamos un pool motor? Y el pool motor fue el Fondo Monetario Internacional con un programa que no hizo más que agravar todas las condiciones críticas. Y en el peor de los mundos, porque nuevamente tenemos esta situación donde, se me cae esto, cosito, donde nos hemos endeudado a los 44 millones de argentinos, una porción muy pequeña de los argentinos, empresas y personas han fugado esa deuda, ¿sí? La han fugado, no mejoró la capacidad de repago, y eso es lo que va a heredar el próximo gobierno, a diferencia de lo que ocurrió con este gobierno, que había recibido un país absolutamente desendeudado, ¿no? La otra pregunta es puntual. Algunos sostienen que o era un cepo o eran estas medidas, bueno, algunos la llaman, o era una medida para proteger pequeños ahorristas, o cepo, como lo quieran llamar, o era el default. Las dos cosas, algunos la consideran una mala praxis. ¿Usted coincide con eso? Yo creo que no había, y por eso lo hemos insistido tanto, no hay condiciones para un default en la Argentina. Lo que sí era para mí una posición absolutamente dogmática, es casi de sentido común que cuando los dólares son escasos y faltan, cuando ya se te agota la capacidad de financiamiento, vos tenés que administrar el mercado de cambios y tenés que administrarlo en función de las prioridades. Yo me pregunto, la prioridad es que haya un segmento de la población que puede ahorrar, que ahorre en una moneda que no es la... Creo que es la discusión enorme del problema del bimonetarismo en la Argentina. Los dólares en una economía se necesitan fundamentalmente para financiar las cosas que hacen producir a una economía, que hacen funcionar a una economía, las importaciones, la remisión de utilidades, los pagos de las deudas, los compromisos de la deuda pública en moneda extranjera. Entonces, la verdad que cuando a mí algunos decían, bueno, el corralito, el corralón, el plan Bonex, todo eso eran formas de no querer discutir la necesidad de reinstalar control de cambios, claro, que creo que es lo que la mayor parte de la sociedad está esperando, porque la mayor parte de la sociedad lo que quiere es estabilidad. Esa estabilidad es que paren de subir los precios en los supermercados, es que se puedan comprar los alimentos. Y entonces ahí hay que hacer el vínculo entre esa posibilidad de estabilidad con lo que pasa con el dólar, ¿sí? Claro. Si no se tranquiliza el dólar, si no se logra estabilizar el dólar, va a ser imposible. Mercedes, usted fue quien impuso el cepo de octubre del 2011. ¿Qué diferencias ve en estas medidas restrictivas y en aquellas medidas restrictivas? Bueno, yo no usé la palabra cepo entonces porque me parece que es una palabra impuesta con la verdad que incorrecta, ¿no? No es un elemento de tortura, un instrumento de tortura, es una regulación. Es un control de cambios que existió en la Argentina a lo largo de nuestra historia, muchas veces existió en toda la experiencia internacional en los países desarrollados. O sea, es un control de cambios. Administrar las divisas que son fundamentales para que funcione la economía. Esa regulación cambiaria que se puso en el año 2011 estaba orientada fundamentalmente a la posibilidad de comprar dólares para atesorar, ¿sí? Y esta es una diferencia con la que yo advierto actualmente con las comunicaciones que ha sacado el Banco Central, que esta es una regulación que está más que nada orientada a las empresas y en ese sentido es más severa que la que nosotros aplicamos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, prohíbe la remisión de utilidades, la transferencia de utilidades. Entonces, no solamente no pueden comprar dólares para atesorar como un activo financiero, sino que tampoco tiene para transferir utilidades a sus casas matrices. Lo que sí es más laxo es la posibilidad de que los particulares compren dólares y se puso un límite hasta $10.000 y que la verdad esto yo planteo un signo de interrogación si esto no va a alcanzar para garantizar la estabilidad y la presión de la demanda, porque la verdad que hasta $10.000 es mucha plata. Si con 100.000 personas que compren hasta $10.000 ya tenemos 1.000 millones por mes. De hecho, en octubre, en julio, que son los últimos datos oficiales, lo que surge en los datos del Banco Central es que el 70% de los que compraron dólares, billetes, fue hasta el límite ese de $10.000, ¿no? Y eso significó 1.200 millones de dólares que se fueron en el mes de julio, cuando todavía no estaba tan acelerado el proceso de fuga. Mercedes, que usted plantea que hay que todavía endurecer un poco más la medida. No, yo lo que creo es que hay que cuando se toman estas decisiones a medias y no garantizan que se logre, por ejemplo, entre otras cosas, lo que creo que los que estamos vinculados al mundo de la producción y el trabajo
reclamamos es que se baje la tasa de interés, porque lo lógico sería que hubiera sido que si se ponía una regulación, eso te habilitara a bajar la tasa de interés para la producción, para los créditos, y el gobierno no la bajó la tasa de interés, y de hecho la subió casi 3 puntos. ¿Y por qué la subió casi 3 puntos? Porque está tratando de retener a los ahorristas en los depósitos, está tratando de forzar, con la desaparición del crédito o crédito a tasas de usura, que los que tienen dólares los vendan, ¿no? Para pagar la quincena o para llenar el changuito. Entonces, me parece que este es un parche, una decisión que el gobierno no comparte y se le impuso la realidad, pero que es parcial y que no tiene el beneficio que hubiera generado quizás una política más integral de regulación, que es poder bajar fuertemente las tasas de interés en la Argentina, ¿no? Mercedes, una pregunta un poco más general. El gran fracaso económico de la Argentina es no haber logrado una moneda, es haber salido de este sistema bimonetario, si se quiere, es decir, seguir viviendo en un país que prácticamente tiene una economía dolarizada, pero sin dólares. Ese es un tema fundamental. Efectivamente, si queremos discutir pobreza, si queremos discutir desarrollo, si queremos discutir industrialización, me parece que tenemos que discutir la cuestión del bimonetarismo. Y esta no es una decisión que esto no es una estrategia que se logre únicamente restringiendo la compra de dólares para ahorro. Creo que hay que avanzar en un proceso de desdolarización general de la economía. Pero ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se desdolariza la economía? ¿Cómo se desdolariza la economía si desde que yo tengo uso de razón hay un montón de bienes transaccionales en nuestra vida que están puestos en valor dólar? Y bueno, eso es parte de la política pública. Sin ir más lejos, uno puede ver el caso de Brasil, por ejemplo. Brasil, hasta hace pocos años, cuando uno miraba la historia, había tenido procesos inflacionarios tan fuertes y preinflacionarios como la Argentina, y sin embargo no es una economía que está dolarizada. Y uno se pregunta por qué. Y bueno, porque tiene regulaciones. La verdad que Brasil tiene regulaciones en términos de lo que son los contratos, en términos de que no se pueden comprar dólares para ahorrar, no se puede tener una cuenta en dólares. En Brasil el mercado inmobiliario está en su propia moneda. Quiero decir, hay toda una política pública que aquí nosotros tuvimos la dictadura, la política de Martínez II, tuvimos 10 años que nos dijeron que un peso era un dólar. Quiero decir, es la sucesión de políticas económicas y de estrategias que generaron este creciente. Hasta mediados de la década de los 70 no era así en la Argentina. Esto hay que mirarlo, vos sos muy joven, pero la historia más larga no muestra esta tendencia que sí se exacerba a partir de ¿qué? A partir de la instauración de políticas neoliberales en nuestro país que han dejado esta conducta dolarizadora que me parece que necesariamente la tenemos que abordar desde la política pública. Bien, gracias por lo de joven, Mercedes. Le abro a mis compañeros, a Claudio Slotnick, a Carlos también, que se suman. ¿Qué tal, Mercedes? Es imperioso, digamos, y así lo manifiesta regularmente Alberto Fernández, que la economía vuelva a crecer. ¿Usted le recomendaría al candidato que, para que eso ocurra, deje de pagar la deuda, digamos, reestructure con el Fondo Monetario y deje de pagar la deuda con los bonistas privados hasta que la economía no logre una recuperación? Jamás. No. Yo creo que la verdad que el desafío más grande que tiene el próximo gobierno es renegociar la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Cuando uno ve los vencimientos con el sector privado, por eso es que a mí me pareció una pésima decisión de política económica haber planteado este default selectivo. No es la deuda con el sector privado en pesos o en dólares, son los vencimientos con el Fondo Monetario, sobre todo a partir del año 2022. La verdad que son sumas inabordables que este u otro gobierno va a tener que renegociar. Entonces, básicamente, esa es la discusión más central y es ese del desafío, cómo se plantea una política económica que, como vos bien decís, pone como prioridad volver a crecer, volver a generar capacidad de repago y plantear también una política de convergencia hacia el equilibrio fiscal a partir de una economía que crezca, ¿no? No a partir de reprimir y seguir bajando el gasto primario. Entonces, ese para mí ese es el desafío enorme que supone no solamente un buen plan, sino también requiere mucho consenso político, requiere mucho consenso social, mucho consenso de los sectores, de los trabajadores, de los sindicatos, de los empresarios, de los movimientos sociales. Quiero decir, por eso también es importante
plantear muy firmemente esta corresponsabilidad del Fondo Monetario Internacional. Porque, insisto, este es un programa que ya se ejercitó, se experimentó, siempre terminan igual, y otra vez el monetario está siendo parte del problema de los argentinos y las argentinas y no de las soluciones, ¿no? Mercedes, lo sumamos a Carlos también, González Prieto, que le pregunta. Sí, entendí en parte de sus declaraciones que era demasiado alto $10.000 por mes para personas físicas. ¿Usted cree que tendría, para ser claro, que tendría que ser menor el límite? Yo me pregunto, y no me gusta poner límites, yo me pregunto si esta política de control de cambios, que es tan severa con las empresas y tan, digamos, laxa, porque, insisto, hay una parte mayoritaria de las personas que tienen capacidad de ahorro que van a poder seguir dolarizando, si esto es consistente con el problema de insuficiencia fuerte de dólares que tiene hoy la economía argentina, que es la insuficiencia está vinculada no solamente a que hay una demanda. Le doy un dato, ¿sí? La demanda bruta de dólares para atesoramiento hasta julio, 7 meses, fue de 48.000 millones de dólares, la bruta. Fue el doble de lo que tuvo en 7 meses también en el año 2008, o sea, en el peor momento del kirchnerismo, cuando fue la crisis financiera internacional, la fuga fue de 24.000. Hoy, este año fue de 48.000 en términos brutos. Entonces, esa dimensión de los problemas, esto es lo que a mí me genera mucha desazón, que no podamos discutir como hay que plantear las prioridades, y si la prioridad es que se pueda comer en la Argentina, que recuperar los ingresos, recuperar el crecimiento, hay que administrar el mercado de cambios. Y si los dólares son escasos, hay que plantear, insisto, las prioridades, y las prioridades son las de la producción y el trabajo. Mercedes, ¿habla con Alberto Fernández usted? ¿Dialoga habitualmente? No, habitualmente no, pero sí, dialogamos y mando materiales. Sí, tenemos un vínculo. Bueno, sí. ¿me da la primicia de quién va a ser el ministro de Economía? Si la tienen ustedes, me la cuentan. Mercedes, muchísimas gracias por estos minutos de este mediodía. Gracias,